Gracias por mantener la sintonía. Esto es Conexión 32 y Rafael Paz está con nosotros. Él es el director del CNC, el Consejo Nacional de Competitividad. Buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Miguel, Leila. Gracias. Para mí es un placer estar aquí con dos personas que aprecio y admiro muchísimo y hablar de temas importantes como la Agenda Nacional de Competitividad, el Año Nacional de la Competitividad y la Innovación y todo el trabajo que hemos desarrollado en esta alianza pública. Y recientemente el Consejo de Competitividad tuvo un evento importante porque a partir de él se supone que van a ocurrir muchas cosas en términos de simplificación de los procesos regulatorios. Me refiero a RD más simple. A ver si nos puedes explicar un poquito de qué se trata y qué significa eso para nosotros los ciudadanos en común. Bueno, como parte de todos los trabajos del Consejo de Competitividad, en el ámbito de su primer pilar, que es facilitación de comercio o lucha contra la burocracia, como lo hemos denominado, el presidente el año pasado emitió el decreto 258-18, que le dio la autoridad a la Dirección Ejecutiva del Consejo Nacional de Competitividad de hacer un levantamiento, un inventario de todas las regulaciones vigentes en el país, de todos los trámites que se derivaban de esas regulaciones y de el costo, determinar el costo que tenía para la economía, toda esa tramitología, todo ese papeleo que tienen que hacer los ciudadanos. Supongo que son muchos textos, ¿no? La historia universal de Toynbee. Sí. Este es un paso sustancial, porque hasta esa fecha el Estado Dominicano no sabía cuántas normas tenía vigente y que regulaban la actividad ciudadana y la actividad de negocios en el país. Y sobre todo, no conocía cuál era el costo que esto implicaba para la economía nacional y para los sectores productivos. Entonces, en el marco de este proceso, suscribimos un acuerdo de colaboración con la Comisión Nacional de Mejoras Regulatorias de México, que es el órgano más avanzado en todo el hemisferio de mejoras regulatorias. Tiene 25 años de trabajo junto con la OIRA de Estados Unidos, la Oficina para la Información y los Asuntos Regulatorios de la Casa Blanca. Son los órganos de mayor tradición en la revisión del costo de nuevas regulaciones y en organizar toda esta actividad del Estado. Miguel recordará muy bien que la OIRA surge en la administración del presidente Ronald Reagan en los años 80, precisamente por la queja de los sectores empresariales en aquel entonces de la gran cantidad de regulaciones que se emitían sin control. Entonces, esto se ha convertido en una tendencia a nivel global. Los países más avanzados, los de la OECD, tienen incluso estándares de buenas prácticas regulatorias. De 1 a 5, donde 1 es el peor y 5 es el mejor, República Dominicana está calificado según el índice de gobernanza global en un número 1. Es decir, que tenemos prácticas regulatorias. 1 es el mejor y 5 es el peor. Al revés. Al revés. Correcto. Somos el 1 y 1 es el peor. Correcto. Las prácticas regulatorias en la República Dominicana no... son muchas y tediosas y caminan muy lentamente. Correcto. Y sobre todo que no tenemos una serie de estándares que voy a explicar un poco más adelante. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos cumplido con el mandato del decreto 258-18. Hicimos el levantamiento de las regulaciones y pudimos determinar que en 53 instituciones del Estado, que son las que más afectan la actividad económica del país, hay 2.097 regulaciones en forma de decreto, en forma de resolución, de oficio administrativo 2097. y hasta de correo electrónico, que establecen procedimientos para ciudadanos. En adición a eso, de esas regulaciones se derivan unos 1.873 trámites, con los cuales tienen que cumplir las empresas y los ciudadanos. La mayoría de esos trámites afectan la actividad empresarial, más de 1.200 trámites. Unos 500 y tantos afectan a los ciudadanos. Pero en adición a eso determinamos el costo que tiene para el país el cumplimiento de todos esos trámites por parte de la ciudadanía. Y determinamos con la metodología que logramos a partir de la colaboración con México, que no le costó un centavo a la República Dominicana todo este proceso, más que los salarios de los técnicos internos. El costo total de las regulaciones supera el 5.4% del PIB, es decir, unos 197.000 millones de pesos. Más que el presupuesto de educación. Correcto. Significa que toda esta tramitología está drenando recursos que, si se liberan, pueden contribuir de manera significativa al dinamismo de la economía. Muchas personas tienden a hablar del tema de los impuestos.
pero los trámites también tienen un impacto determinante en cuán dinámica o no puede ser una economía en un momento determinado. Incluso en la inversión extranjera, porque disuade a un inversionista cuando la permisología es muy complicada. Y esos trámites aumentan los costos. Correcto. Y dilata el tiempo de la inversión. Por ejemplo, dentro de los resultados, para poner un caso, hay trámites que tienen un promedio de duración, o sea, instituciones del Estado que tienen un promedio de duración en la realización de sus trámites de 372 días. ¿Y qué va a pasar con esa regulación? 1 año y pico es eso. Hay trámites en la República Dominicana, hay uno en particular, e invito a los amigos televidentes y a todo el mundo a que vea el informe en www.rdmasimple.com, que dura más de 1500 días. Es ¿Tú estás decir, relajando? 5 años. ¿Cuál es ese? Un Más trámite. que un periodo, más que un mandato constitucional. Y más que una carrera universitaria Sí, claro. también. ¿Cuál es ese? Bueno, ese es un trámite que está para... No es algo que tú puedas pensar que es muy significativo para la economía, pero para el sector que lo tiene que realizar, realmente es un desaliento terrible. ¿Patente de invención? No, de hecho es un trámite que tienen que realizar las personas que quieren que quieren acreditarse como actores en el Ministerio de Cultura, actores de teatro andante del Ministerio de Cultura. 5 años. 5 años. Y ese es un caso que yo sé que una vez revelado el informe, el Ministerio de Cultura y su ministro Eduardo Germán va a resolver de manera rápida. ¿Por qué? Porque todo lo que se mide mejora. Ese es el criterio que hemos adoptado. O sea, una vez transparentado todo esto, esta radiografía, este ejercicio de responsabilidad y de valentía que ha hecho esta administración, de poner las cosas claras y transparentes, entonces ahora vamos a iniciar, y aquí viene la parte porque no es solo el diagnóstico, no es solo entender el problema, sino buscar la solución. Eso es lo que hace un gobierno. Entonces ahora vamos a iniciar un gran plan nacional de mejoras regulatorias, con el objetivo de reducir en un 70% ese costo para la economía. Hay trámites de ciertas instituciones que le cuestan al contribuyente o al Estado, a la sociedad dominicana, 2.5 millones de pesos. Pero no porque tienen que pagarlo, sino que es el costo que tiene, el tiempo que se tarda y los recursos que invierte el sector privado y el Estado en cumplir con ese trámite. Ahora, eso no se ha publicado como debería publicarse. Usted lo está explicando con mucha sencillez y muy ampliamente. Pero eso me recuerda lo que dijo Eisenhower cuando visitó por primera vez un campo de concentración. Que vio, dice, llamó a todos los corresponsales, dijo, tomen fotografía, tomen video, hagan todo lo que testimonien eso, documentenlo, porque llegará un día que vendrá un hijo que dirá que nada de esto sucedió. Sí. Es decir, cuando ustedes dejen el poder, si dejan el poder, el que llegue no va a reconocer que eso ocurrió. Bueno, yo creo que, y precisamente es el objetivo de todo esto, la sociedad debe empoderarse de todo esto. Y hay que recordar también, y esto es bueno, y te agradezco mucho, Miguel, ese comentario, porque me permite presentar esta visión. El Consejo Nacional de Competitividad es un órgano del gobierno, pero tiene una naturaleza mixta. Su consejo lo encabeza el presidente de la República, lo integran ministros, pero también lo integran importantes empresarios de la República Dominicana. 9 en el comité ejecutivo, pero 29 que forman parte del Consejo Consultivo. Todo esto ha sido el resultado de una agenda que se ha construido de forma común. La ventaja que ofrece este mecanismo del Consejo Nacional de Competitividad es que permite que una parte importante de la sociedad se vaya empoderando de todo esto y sea compromisario de lo que se está haciendo. La República Dominicana necesita saltarse y dejar atrás la visión tradicional de que esto lo está haciendo esta administración y no debe continuarse. República Dominicana está en el momento histórico donde si hace las cosas de manera correcta y sostenible, puede convertirse en pocos años en un país realmente que comience a entrar en el desarrollo, si hacemos las cosas correctas. ¿Qué es esto que estamos viendo? Habla formalizate.gov y ventanilla única de inversión. ¿Esos son proyectos allá del Consejo de Competitividad? Bueno, estos proyectos que se ven aquí no son del Consejo Nacional de Competitividad, pero están vinculados a iniciativas del Consejo Nacional de Competitividad. Okay. Por ejemplo, porque fíjense, nosotros hemos hecho todo este levantamiento, pero los amigos televidentes, y ustedes saben que hemos venido trabajando en temas específicos en el marco de la Agenda Dominicana Competitiva para reducir trámites que son sensibles para la actividad económica.
¿Cuáles? Reducción del tiempo de constitución de compañías, que hoy a través de Formalízate, que es una iniciativa del Ministerio de Industria y Comercio, puede realizarse en 3 días. Reducción del tiempo de Desde emisión. cero, o sea, no hay que estar comprando en compañía de carpeta como se hacía antes, de cero uno puede. Desde cero y con un costo mínimo. Ok. Solamente el costo del trámite, que no supera los 10,000 pesos. En adición a eso, la ventanilla única de construcción, que está en proceso de implementación. Creo que son 45 días ahora, ¿no? Así es. Obras Públicas ha reducido el tiempo, que era de más de 288 días para la emisión de los permisos de las autorizaciones de las licencias de construcción, a unos 45 días. Ese es el compromiso del Ministerio de Obras Públicas. Y cuando se ponga en funcionamiento esta ventanilla única, que va a enlazar a 23 instituciones, entonces el ciudadano podrá realizar todo el proceso de autorización a través de esta ventanilla única. El gobierno está haciendo una gran inversión en este sentido y ha sido una decisión que va a impactar a un sector que representa el 8% del PIB. El licenciado, el Alianza Pública-Privada, ¿es un órgano o es un programa? Bueno, la alianza público-privada es una visión de gestión de gobierno. El presidente de la República ha decidido abrir el espacio a la colaboración con el sector privado y tomó el órgano denominado Consejo Nacional de Competitividad como uno de esos, como el instrumento legal esencial para concretar esa decisión. Por eso, luego de muchos años de vigencia de la ley del Consejo Nacional de Competitividad, que fue emitida en el año 2006, por primera vez en el 2017, en noviembre, se designan los miembros del sector privado y se integran al pleno del Consejo, a Ligia Bonetti, a Felipe Vicini, a Manuel Alejandro Grullón, a Manuel Enrique Tavares, a Luis Molina Chécar, a José Miguel González Cuadra, a Pedro Brache, a Fran Rainieri y a Fernando Capellán. Esas son palabras mayores. Entonces, no es solo... Es la élite del sector claro. empresarial. En adición, se integra un consejo consultivo donde tenemos figuras como don Pepín Corripio, don Papo Menéndez, Manuel Estrella, Manuel Díez Cabral, Celso Marrancini, Elena Villella, o sea, una gran cantidad importante de miembros del sector empresarial dominicano. Y también las asociaciones, tengo entendido que con el CONEP ustedes hacen muchas cosas en conjunto también. Lo que hemos hecho es, porque la representación en el Consejo es personal, no es institucional, es en las mesas de trabajo que se abren como consecuencia de las decisiones del Consejo. Los actores principales en representación del sector privado son los gremios empresariales. ¿Usted parece más cómodo en el sector público que en el sector privado? Yo me siento muy cómodo sirviendo a la República Dominicana, desde el sector público o desde el sector privado. Pero ¿dónde es más fácil servirle a la República? Yo creo que si yo te dijera que en uno es más fácil que en otro, te estaría mintiendo. Cada uno tiene sus retos. Pero lo que sí te puedo decir es que a mí me gustan las cosas muy difíciles, Miguel. Por lo cual el grado de dificultad para mí es un estímulo, no lo contrario. Claro. Entonces, Sí, no te aburres. correcto. Tú sabes que yo lo conocí a él hace más de 15 años, cuando él tenía un grupo que se llamaba Jóvenes Unidos por un Estado Sano. O sea, él siempre ha estado como queriendo hacer cosas. En ese entonces no estaba en el gobierno, no, pero estaba activo. Un ciudadano Exacto. común y corriente. Bueno, Eso es lo que yo soy todavía. ¿Este grupo existe todavía? Juez, no. Bueno, debe existir formalmente, pero... Ajá, pero no está haciendo... Sí, éramos un grupo de jóvenes de, qué sé yo, 19, 20 años. Sí, hace más de 15, hace 16, 17 Y años. hacíamos actividad social y... social no. Habíamos construido una visión de la República Dominicana. Yo fui parte de ese grupo que lo lideraban en aquel tiempo Rafael Santana Viñas y José Carlos Nazario. Y fue una experiencia extraordinaria. Yo tuve durante mis años de universidad mucha participación en organismos, en el Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado, juez, etcétera. Y fui construyendo una visión de la República Dominicana. Entonces, ¿Una pequeña visión o una visión? yo creo que una visión del país y de sumar esfuerzos con personas comprometidas con el desarrollo nacional. Y tuve la oportunidad de trabajar como representante del sector empresarial y ahora tengo la oportunidad de trabajar con el presidente de la República y con el sector empresarial y construir juntos una manera práctica de hacer que las cosas mejoren. Esa visión suya de entonces, ¿no?, y de ahora,
tiene una expresión gráfica, se podría, por ejemplo, dibujar. Sí, se podría dibujar, completamente. Y se puede resumir de manera corta, pero yo me voy a reservar eso para otro programa. Para otro programa ¿Cómo más va adelante. a ser? Pero eso es una injusticia. Porque tenemos que hablar de RD Simple y de la Agenda Nacional de Pero Competitividad. si Pero ya, se si ya supone diste que un eso avance. debe ser parte de esa visión, ¿no? Correcto. Yo creo que lo que el hombre hace en su día a día, las pequeñas acciones, son muestra de lo que mira en el plano amplio. Para mí siempre ha sido importante mirar el futuro de la República Dominicana. Yo estoy convencido de que este país es un país con un potencial enorme. Se ha dicho de otras formas. En algún momento en los años 80, un candidato a la presidencia dijo que este era un país rico, pobremente administrado. Sí. Yo no creo que esa era... Lo recuerdo perfectamente. Esa era una visión de aquel entonces. Ahora, yo creo que desde mi perspectiva eso podría resumirse en que República Dominicana es un país con un potencial extraordinario, que estamos trabajando para hacer que ese potencial explote, desde el sector público, desde el sector privado, pero que debemos intensificar la marcha, porque hay un contexto a nivel global que le pone un reto enorme a los países y que muchos no han despertado. Estamos en el medio de una cuarta revolución industrial, donde los métodos de producción se están transformando de manera sensible y la manera en cómo vivimos los ciudadanos y lo que espera el ciudadano de la sociedad y del Estado. Entonces, los países tienen que colocarse a la vanguardia y definir una agenda que les permita darle satisfacción a unas expectativas que han ido incrementándose ya de manera exponencial. La sociedad de hoy demanda de los estados mucho más que lo que demandaba la sociedad hace 10 años. Eso que vemos expresado en las redes sociales, todo ese activismo de personas que antes ni siquiera opinaban, es una muestra de esa revolución de las expectativas. Y los estados tienen que responder de manera concreta, con visión amplia, pero con medidas concretas y específicas. Y pienso que eso es lo que hemos estado haciendo desde este órgano de trabajo en equipo, que es el Consejo Nacional de Competitividad. El tema de innovación también tiene que ver con ustedes, porque el decreto del presidente declara este año, el año de la competitividad y la innovación, ¿correcto? ¿El tema de innovación también es parte del trabajo de competitividad o es algo que ustedes van a hacer quizás en conjunto con otras instituciones? Sí, gracias Leila. Mira, la Agenda Nacional de Competitividad, Dominicana Competitiva, tiene 4 pilares esenciales. Yo comencé el programa hablando de uno, que era facilitación de comercio, lucha contra la burocracia. Pero hay 3 adicionales. El segundo es más productividad y exportaciones, y ustedes vieron el conjunto de medidas el año pasado para potenciar las exportaciones. Por primera vez, República Dominicana prioriza 5 sectores de la economía por decisión política. Industria, agricultura, turismo, zonas francas y minería. Y se toman 82 medidas para potenciar esos sectores. El tercer pilar es innovación y el cuarto pilar es más empleos formales de calidad en el sector privado. Esa es la agenda, esos son los pilares de la agenda que están desarrollando el gobierno y el empresariado a través del Consejo de Competitividad. Entonces, en el caso de la innovación, se decidió declarar este año como de la innovación y la competitividad para priorizar el tercer pilar de esta agenda y con el objetivo además de producir una gran articulación entre la Agenda Nacional de Competitividad, que ha tomado mucha fuerza, y el programa República Digital. Ahora, yo entiendo y creo que es muy loable el esfuerzo que se está realizando dentro de una alianza pública y privada para simplificar las cosas en el país y hacer más fácil el despegue de la República. Pero también me parece un contrasentido el hecho de que cada día el Estado Dominicano, en vez de ser más pequeño, es un Estado mucho más grande. Hoy en día, cosas que hacía un departamento lo hacen 5. Y estamos como transitando 2 senderos hacia un mismo propósito. Verdad que al final de cuentas, cuando los ríos se bifurcan, llegan al mar, ¿no? Y ahí se juntan. Pero creo que el camino se hace muy largo. Bueno, en el caso de los órganos que tienen que ver con la competitividad, la tendencia ha sido la contraria, Miguel. Cuando entré al gobierno, existían 4 órganos que estaban vinculados al tema de competitividad. En el decreto que designó a los miembros del sector privado del Consejo, se eliminaron 3 y se concentró todo aquello en un solo órgano, que es el Consejo Nacional de Competitividad. ¿Cuáles 3 fueron los eliminados? Un viceministerio de gestión de la competitividad que existía en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Okay. Una mesa presidencial de la competitividad
que la gestionaba ese mismo ministerio, pero era un espacio paralelo al viceministerio, y una iniciativa por la competitividad y la productividad nacional que estaba bajo la dirección del Ministerio de la Presidencia. Todo eso se eliminó y se concentró en el Consejo de Competitividad. Y hemos llevado una agenda unificada de trabajo conjunto entre todas las entidades del gobierno, porque esto es lo importante de este consejo. No es una oficina ejecutiva que está llevando proyectos de manera aislada. Es un órgano de coordinación de políticas a nivel de gobierno, un gabinete, donde las entidades del gobierno, bajo la dirección del presidente, se articulan alrededor de una agenda. Nosotros le hacemos seguimiento a las decisiones del Pleno del Consejo y les reportamos al presidente de la República, pero los ministros, en las reuniones del Consejo, cuando se le asigna un tema que se decidió, en la próxima sesión tienen que rendir cuentas. Es decir, que los ministros son, algunos ministros son miembros ex oficio de él. Correcto. Es decir, por la posición que ocupan, forman parte del órgano que usted encabeza. Es así, el Consejo está integrado, lo encabeza el presidente de la República, de la parte pública lo integra el ministro de la Presidencia, el ministro administrativo, el ministro de Hacienda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, el ministro de Industria y Comercio, el ministro de Agricultura, el ministro de Turismo y el director del CIRD. Pero no está adscrito a ningún ministerio, o sea, tiene autonomía presupuestaria, Es ¿verdad? una entidad autónoma, Okay, creada por ley, con presupuesto autónomo y adscrito a la Presidencia de la República. okay. Yo supongo que debe haber un ministro sobreviviente, ¿no? Como el de la película. Porque está todo el gobierno. Pero en adición, dependiendo del tema, se invitan a los titulares de otras entidades. Cuando se Entonces, va a tratar un tema relacionado con... Correctamente. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo? Yo creo que este es el valor agregado más importante. Se lleva una propuesta de decisión, se discute, se toma la decisión y se encarga a un titular de una entidad determinada para que lidere el proceso de ejecución de esa decisión. En la próxima reunión del Consejo, son reuniones periódicas, esa persona encargada, ese funcionario, ese ministro, tiene que rendir cuentas ante el Consejo de la ejecución de esa medida. Si no ha cumplido el presidente, entonces le pide causas. Y si hay alguien que le está poniendo una traba, se resuelve inmediatamente. Y el presidente le exige responsabilidad. Y además de todo, consulta con el sector privado y se arma una dinámica de colaboración. Ahora, yo creo que la composición de ese órgano, o de ese organismo, como se quiera llamar, no resume los cambios que se han producido en la sociedad dominicana. Me parece que la composición del sector privado todavía es muy elitista y no están representados esos sectores emergentes de la sociedad dominicana que hoy desempeñan un papel muy importante en la economía y en la política dominicana. Sí, hay un dicho que dice, o no un dicho, es la palabra que está en la Biblia: por sus frutos lo conoceréis. Yo creo que todo órgano tiene una composición determinada, pero los frutos son los que determinan la orientación. Y yo te puedo asegurar... A veces los frutos son el resultado de los paladares de los que lo componen. Sí, y en este caso hay un paladar que lo que busca es generar y transformar la economía dominicana de forma integradora y crear espacios. Por eso, por ejemplo, el tema de la innovación se coloca como uno de los hay principales. gente que padece de alergia, ¿no? Y que algunos frutos le pueden hacer daño. Pero le podemos dar un antialérgico y por eso precisamente se ha generado un órgano tan variopinto como este, porque déjame decirte, Miguel, a veces las personas piensan que porque son empresarios de un nivel están de acuerdo y tienen una visión similar, y porque se juntan en muchos espacios sociales tienen una visión similar del país. Y la realidad es que la visión del país se construye en los espacios de toma de decisiones. Cuando tú logras colocar a personas con diferentes visiones, diferentes intereses, de manera equilibrada, transparente e institucional, en un espacio para tomar decisiones a favor del país, no a favor de un sector determinado, los resultados pueden ser impresionantes. Por eso advierto que esa composición no resume o no refleja los cambios que se han producido en esta sociedad en total. Y no estoy haciendo ninguna objeción, porque yo creo que es una excelente iniciativa y los resultados hasta ahora han sido satisfactorios a mi modo de ver. Yo no estoy cuestionando eso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces, cuando hablamos del sector privado, creemos que el sector privado solamente lo representan las grandes empresas. Y por eso es que yo no me gusta hablar del sector privado, yo prefiero hablar de iniciativa privada. Es así.
Pero fíjate lo interesante. En 15 meses, el Consejo Nacional de Competitividad ha tomado 110 medidas. 110 medidas que van desde decisiones para simplificarle la vida a la gente y hacer más fácil hacer negocios en el país y vivir también, hasta medidas que tienen que ver con potenciar las capacidades productivas. Te voy a poner 2 casos. Nos queda 1 minuto, 2 minutos. República Dominicana, Menos de uno. Los puertos trabajaban desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Se amplió de 7 de la mañana a 10 de la noche. Con una decisión administrativa se duplicó la capacidad portuaria de la República Dominicana. Y eso está ejecutado. Sí. Sí. Otra medida importante, se priorizaron 10 productos agrícolas en función del potencial ante los mercados internacionales. Se hizo un análisis de mercado a nivel global y se determinó que hay 10 productos de gran potencial y se va a trazar una estrategia específica para esos productos, para completar sus cadenas de valor, para industrializarlos. Café y Entonces, cacao, supongo, ¿no? Cacao, yuca, Café. ¿no? Café no. No. En ¿qué? esta primera etapa no, porque el mercado global de la yuca, por ejemplo, son 10 millones de toneladas anual. Tiene un gran potencial de crecimiento. República Dominicana apenas está supliendo el 0.2% de este mercado. Costa Rica suple, por ejemplo, en el mercado norteamericano el 83% del consumo. Ahí hay un gran potencial, tenemos tierra para ello. Cacao, coco, yuca, banano, vegetales orientales, vegetales de invernadero, mango, aguacate, carnes. Ahí hay un potencial enorme para la República Dominicana. Y piña, un potencial enorme. Entonces, estamos concentrados trabajando en equipo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, para lograr este objetivo. Bien, el tiempo se nos agotó. Así es, gracias por estar con nosotros y con el público de Conexión 32 en esta mañana, Rafael. Gracias a ustedes y vamos a seguir hacia adelante. Esto es un trabajo que no se detiene. Juntos podemos construir un mejor país, gobierno, sector privado y sociedad. Así es, Miguel y yo nos despedimos por Así hoy. es. Les deseamos a ustedes que pasen un muy feliz resto del día. Mañana nos sintonizan para otra entrega de Conexión 32. Sí, bien.